En este video te voy a enseñar qué es la memoria RAM, cómo funciona, y cómo puedes agregar más de esta sin necesidad de comprarla. Así que te recomiendo quedarte hasta el final del video para saber todo sobre estas mismas. En todos los dispositivos, como teléfonos, computadoras o consolas de videojuegos, hay un componente crucial, el cual nos va a permitir ejecutar archivos, programas o juegos a una velocidad mayor. Y como dice en el título, este mismo es la memoria RAM. Esta misma es un tipo de memoria temporal que almacena datos para que el sistema operativo y los subprogramas puedan acceder a ellos rápidamente. Es como un intermediario entre el CPU o procesador, como lo quieras llamar, pero esta misma es temporal debido a que si deja de tener corriente, esta misma borra todos los datos guardados. Pero estos datos no suelen ser tan importantes que digamos, sino que solo permiten el funcionamiento un poquito más rápido. Pero esta misma memoria se puede volver a restaurar conforme abras los archivos o programas. Y como lo habrán notado, son siglas, lo cual significa memoria de acceso aleatorio. Este tipo de memoria almacena datos aleatorios que permiten el fácil acceso al procesador a estos mismos cuando lo requieren. Esto se traduce entre que más memoria RAM tengas, mayor velocidad va a tener tu computadora. Y aunque se llame memoria, esta misma no está diseñada para guardar archivos a largo plazo. Esto mismo le corresponde a los discos duros, tanto a las unidades de estado sólido como las mecánicas. Y como ya lo mencionamos en el video anterior sobre los procesadores Ryzen, que te recomendaría ver, existen más de un tipo de entradas para estas mismas, que se denominan DDR. Pero no son las únicas, ya que existen distintos tipos, como las memorias o DIMM, pero nos vamos a enfocar mayormente en las primeras, ya que son el estándar para las computadoras de escritorio. Estos son los tipos de memoria DDR-DIMM. DIMM significa Double Inline Memory Module, y su nombre viene debido a que la cara trasera y frontal tienen pines donde se conectan estas mismas memorias, a comparación del formato SIMM, el cual nada más tiene una cara. Y guárdate este dato porque será muy importante a la larga. Así que continuemos con el video. DDR son precisamente las siglas de Double Data Rate, y esta misma es una tecnología de memoria que permite transferir datos al procesador 2 veces por ciclo de reloj. Se puede medir la velocidad de una memoria RAM, tanto como megahercios como megatransfers, pero lo correcto sería megatransfer, ya que transfiere datos por segundo. Y el formato que usamos hoy en día es DDR4 DIMM, el cual significa módulo de memoria dual. Y se llama dual ya que las memorias RAM tienen dos caras, las cuales tienen pines. Estos pines se les conoce como bus. Estos buses o pines, como los quieras llamar, se conectan a la placa madre mediante los bancos de memoria, que son estas líneas que podemos ver en las placas madre. Y en la gran mayoría de placas madre suelen traer 4 a 2 bancos de memoria, y pueden llegar hasta 8 dependiendo de esta misma, en los casos de los servidores. Estos bancos se pueden dividir en 2 canales o más, dependiendo de la placa madre y la tecnología que esta misma soporte. Dependiendo de los casos, las placas madre suelen ocupar 2 bancos para hacer cada canal, esto en Dual Channel. En Quad Channel suelen nada más ocupar un banco de memoria. La función del Dual Channel y el Quad Channel es mejorar el rendimiento del procesador para transferir datos, y ahorita te voy a explicar por qué. Nos vamos a enfocar en el Dual Channel, ya que es el más usado y el más conocido. Es como si el procesador nada más tuviera un carril para pasar datos. Pero tú al activar Dual Channel, podrías crear otro carril, el cual va a permitir que los datos viajen más rápido entre la memoria RAM y el procesador, ya que metafóricamente estarías evitando el tráfico, por así decirlo. Lo cual va a permitir a nuestra computadora trabajar mucho más rápido al no ser una especie de cuello de botella entre la memoria RAM y el procesador. Esta tecnología se activa al colocar los módulos de RAM en los bancos de esta misma, pero tiene su chiste, no es colocar por colocar. En algunos casos, si la placa madre nada más tiene 2 bancos de memoria, solo sería cuestión de colocar 2 módulos de memoria en estos mismos y así se activaría el Dual Channel. Pero en los casos donde tiene 4 bancos, el primer y tercer banco le pertenecerán al canal 1 y el segundo y cuarto le pertenecerán al canal 2. También debes de tener varios aspectos en cuenta, como por ejemplo si tu placa madre es compatible con esta tecnología y que tus módulos de memoria sean iguales, porque si tú quieres meter uno que no sea idéntico al otro, simplemente no se va a activar esta función. Un video que te recomiendo ver para entender un poquito más sobre esta tecnología es el video de NetGentieren, que nos explica qué es la memoria RAM. Lo voy a dejar en la descripción por si gustas verlo, ya que yo no explico muy bien que digamos. Bueno, lo trato de hacer porque no soy experto en esto, pero me gusta de todos modos, por si gustan entender un poco más y seguirlo también a él. Y hablando de seguir personas, pausa publicitaria para recordarte que te puedes suscribir a este canal y darle like, y así vas a apoyar el crecimiento de este mismo. Volviendo al tema, un punto importante de hablar es el tipo de memoria,
tanto DDR3 como DDR4 y actualmente DDR5. Y no voy a mencionar a DDR2 porque ya es muy antigua. Me he equivocado, sí vamos a mencionarla, pero un poquito más adelante, ya van a ver por qué. Y como pudieron notar, hay un número al final de cada DDR. Esto indica la generación de estas mismas. Actualmente el estándar sigue siendo DDR4, ya que las memorias DDR5 están siendo muy costosas, aunque se están estandarizando de poco en poco. Y aunque lleven las mismas siglas, no son compatibles entre sí. Y esto se debe a sus pines o buses. Y ahorita les voy a decir por qué. Y para esto necesito pasar de voz en off a un formato ya grabado por mi teléfono, pues, porque no tengo cámara. Ok, ya pasamos al otro formato. Y como podemos ver, acá tenemos dos tipos de memoria RAM. Una azul y una verde. Yo acá les pregunto, ¿cuál creen ustedes que es más actual? Y antes de que les dé la respuesta, déjenlo en los comentarios para saber qué pensaron ustedes. Y la respuesta es la memoria de color verde. Y esto se debe a que es una memoria DDR3, mientras que el azul es una memoria DDR2. Y como podemos ver, al girarla, tiene también pines en la parte trasera. Y acá es donde cobra más sentido el término DIMM. Y como ya habrán notado, no se pueden alinear estas mismas. Esto se debe a que no son de la misma generación. Y antes de que llegue alguien en los comentarios a decirme que están al revés, acá les voy a dar un ejemplo que aunque estén de frente, tienen estas diferencias en su arquitectura. Y esto hace que su compatibilidad sea nula. Y acá les voy a dejar un ejemplo. Como podemos ver, andamos en otra computadora. Y esta nada más tiene dos bancos de memoria. Estos bancos, como su nombre lo indica, son DDR3. Y acá tenemos otra foto representativa para que vean que la memoria DDR3 encaja perfectamente con el slot. Ok, la vamos a tratar de colocar. Y pues este es un audio pues aparte porque mi micrófono no sirve en mi teléfono. Y como pudieron ver, quedó perfectamente alineada y colocada. Y ahora vamos a tratar de poner la memoria DDR2 en el banco. Y como podemos ver, por más fuerza que yo aplique, esta misma no va a entrar. Y sí, esta computadora es medio curiosa ya que su procesador es integrado y no trae entradas PCI Express para tarjetas gráficas. Y si llegamos a los 80 likes, puedo hacer un video sobre esta computadora contra mi laptop, a ver cuál puede más. Una de las diferencias más notorias entre cada generación de DDR es la velocidad. Por ejemplo, vamos a tener en cuenta DDR4, el cual tiene frecuencias de 3200 megatransfers o megahercios, y puede llegar a más. Pero las memorias DDR5 pueden funcionar a velocidades efectivas de 6400 MHz y pueden llegar a las 8000. También un menor consumo de energía, como podemos ver en esta imagen. La DDR2 es la que más gana por mucho en consumo. Y como habrán notado a lo largo de los años, nunca ha salido una memoria del tipo DDR4 de 64 GB. Y esto se debe a que es su máxima capacidad. Y se prevé que en el futuro hayan memorias DDR5 de hasta capacidad máxima de 128 GB. Y con esto se prevé que la capacidad máxima de las motherboards va a ir incrementando con el tiempo, ya que actualmente ronda las 128 GB de memoria RAM máxima. Y volviendo a los tipos de memoria RAM, existe la memoria SODIMM, la cual es especializada para laptops. Y la placa madre de las laptops también tienen limitantes de memoria RAM distintas a las de escritorio. Volviendo al tema principal, la memoria RAM es muy importante, ya que nos permite abrir más de una aplicación a la vez y nos permite jugar varios juegos. También algunos que otros requieren más cantidad de esta misma para funcionar. Un video de PC Support and Gaming Test que nos explica la diferencia entre 8 GB, 16 GB y 32 GB de RAM en juegos. Vayan a seguirlo y darle like a su video. Y como dije al inicio, se puede agregar más memoria RAM sin necesidad de comprarla, pero no todo es bueno, ya que va a ir más lento y va a consumir espacio de tu disco duro. Esto se le conoce como memoria virtual. Te voy a hacer un mini tutorial para que aprendas cómo hacerlo. Y ahora sí, por último, nos faltó mencionar las memorias que usan los servidores, ya que no son las comunes como DDR o SDR, sino que es EC, SC, código de corrección de errores.
Es un tipo de memoria diseñada para detectar y corregir errores de datos de almacenamiento. Los servidores la suelen usar ya que corrigen los datos que estos mismos almacenan. Una de las diferencias más notorias que podemos ver entre las memorias EC y las memorias DIMM es el chip de memoria extra, que es el cuadrado que podemos ver acá. Segmento del día de datos curiosos. Cuando llegamos a la luna nada más ocuparon 2 KB de RAM en sus computadoras para la misión Apolo 11. Y hasta acá llegó este mini análisis sobre las memorias RAM. Si gustarías ver más análisis sobre procesadores o más temas, lo puedes dejar en la caja de comentarios. Te doy gracias por quedarte hasta el final del video y te recuerdo que te puedes suscribir y darle like para apoyar este canal.